Buen día, estimados amigos. Hoy vamos a hablar respecto a amigos. Hoy vamos a hablar respecto a el procedimiento para aprobar las leyes nacionales. Soy Rubén Flores Dapkevicius. El procedimiento para aprobar las leyes nacionales consta de las clásicas etapas que todos conocemos, inclusive de nuestra etapa de estudiantes secundarios. Iniciativa, discusión, sanción, promulgación y publicación. Es muy importante detenernos en dos elementos, especialmente: la iniciativa y el veto. La posibilidad que el Poder Ejecutivo diga, no, el proyecto sancionado por el Poder Legislativo, yo lo veto. ¿Qué consecuencias tiene? Pero comencemos entonces por la iniciativa. Todo ello se regula especialmente en el artículo 133 de la Constitución de la República. Todo proyecto de ley puede tener su origen en cualquiera de las dos cámaras, a proposición hecha por cualquier integrante, ya sea representante o senador, o también por el Consejo, o también por el Poder Ejecutivo, por medio de sus ministros, sin perjuicio de lo establecido en el inciso sexto del artículo 85 y 86. La iniciativa la tienen los legisladores y el Poder Ejecutivo. Hace unos días, el Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley respecto a los criptoactivos, cuyo anteproyecto había sido elaborado por el Banco Central. El Banco Central no tiene iniciativa y por eso remitió el proyecto al Ministerio de Economía y Finanzas, y actuando con el presidente de la República, lo remitió al Poder Legislativo. Entonces, la iniciativa puede ejercerse por cualquiera de los legisladores o por el Poder Ejecutivo. Requerirá la iniciativa del Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que determine exoneraciones tributarias, estamos hablando de dinero, fije salarios mínimos, seguimos en el mismo tema, o precios de adquisición a los bienes o productos. De aquí surge la iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo en materia legislativa para determinadas materias económicas. Por ejemplo, no solamente se dice expresamente en este artículo, pero en el artículo 86 de la Constitución se nos dice lo siguiente: la creación y supresión de empleos y servicios públicos. La creación y supresión de empleos y servicios públicos. La fijación y modificación de dotaciones, así como la autorización para los gastos, se hará mediante las leyes de presupuesto, donde el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa. Toda otra ley que signifiquen gastos, toda otra ley que signifique gastos para el Tesoro Nacional deberá indicar los recursos. Para la iniciativa de empleos se requiere privativamente, exclusivamente, para hablar claramente, la voluntad del Poder Ejecutivo, la iniciativa del Poder Ejecutivo. Ello es así, entonces, existe una iniciativa general que la puede ejercer cualquier legislador y el Poder Ejecutivo, y una iniciativa particular
respecto a lo que tiene que ver con la conducción económica que corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo. Esta solución es sabia. Se hace para que el Poder Ejecutivo sea el responsable de la política económica del país. Evidentemente es así. Por eso, inclusive, se dice en el artículo 133 que el Poder Legislativo no puede aumentar las exoneraciones tributarias ni los mínimos propuestos por el Poder Ejecutivo. Y ello para que no exista demagogia y especialmente también, reitero, para que el Poder Ejecutivo sea el responsable respecto de la conducción económica del país. El artículo 134, ya pasamos la iniciativa y ingresamos, para hablar más correctamente, en la etapa de la discusión. Si la Cámara en que tuvo principio el proyecto lo aprueba, lo pasará a la otra para que, discutiendo en ella, lo apruebe también, lo reforme, adicione o deseche. Es de estilo siempre que en la iniciativa, luego de presentada la iniciativa, en la Cámara que fuere, esa iniciativa vaya a comisión, a una de las comisiones específicas del tema a tratar. Por ejemplo, si la iniciativa refiere a materia presupuestaria, a la Comisión de Presupuesto. Se aprueba en la Comisión de Presupuesto y luego se lleva al Pleno, o sea, se lleva a la Cámara misma para ser votada. Pero entonces, si esa Cámara que tuvo la iniciativa o recibió la iniciativa del Poder Ejecutivo, aprueba el proyecto, pasa a la otra para que lo apruebe, lo reforme, le haga adiciones o lo deseche. Si cualquiera de las dos cámaras a quien se remitiese un proyecto de ley lo devolviese con adiciones u observaciones, y la remitente, la original, la que aprobó primero, se conformase con esas modificaciones o adiciones, se le avisará en contestación y quedará para pasarlo al Poder Ejecutivo. Es decir, quedó sancionado el proyecto. Pero si la Cámara original no las halla justas e insistiese en sostener el proyecto que aprobó primariamente y que había remitido, puede esta Cámara inicial, la que aprobó primeramente, por medio de oficio, solicitar la reunión de ambas cámaras, la Asamblea General, y, según el resultado de la discusión, se adoptará lo que decidan los 2/3 de sufragios, pudiéndose modificar los proyectos divergentes, o aún aprobar otro nuevo. Discusión. El proyecto ingresa a la Cámara, pasa a la comisión respectiva, se aprueba por el Pleno, luego pasa a la otra Cámara que puede hacerle adiciones, modificaciones o aprobarlo directamente. Si lo aprueba directamente, queda sancionado. Si le hace modificaciones, pasa a la segunda Cámara que puede aceptar o no esas modificaciones. Y si no las acepta, el tema se resuelve en la Asamblea General. Si la Cámara, 136, si la Cámara a quien fuese remitido el proyecto no tiene reparos que oponerle, lo aprueba. Y sin más, lo remite al Poder Ejecutivo para que lo haga publicar. Primero, en realidad, lo debe promulgar.
Los proyectos de ley no sancionados por una y otra Cámara en la misma legislatura se considerarán como iniciados en la Cámara que los sancione ulteriormente. Y aquí entramos en un tema fundamental. Cuando un proyecto de ley fuese devuelto por el Poder Ejecutivo con objeciones u observaciones, vetado. Cuando un proyecto de ley sancionado fuese devuelto por el Poder Ejecutivo con objeciones u observaciones totales o parciales, esto es, vetado, se convocará a la Asamblea General, la reunión de ambas cámaras, y se estará a lo que decidan los 3/5. Para levantar un veto, entonces, se necesitan 3/5 de los miembros presentes de cada una de las cámaras, quienes pueden ajustarse al veto, a las adiciones efectuadas por el Poder Ejecutivo, o rechazarlas. Este es el veto y la forma de levantar el veto o eventualmente aceptarlo. Transcurridos 30 días de la primera convocatoria, 30 días, sin mediar rechazo expreso de las observaciones del Poder Ejecutivo, las mismas se consideran aceptadas. 30 días para adoptar resolución expresa, aceptando las observaciones totales o parciales del Poder Ejecutivo. Si las cámaras reunidas, la Asamblea General, desaprobaran el proyecto devuelto por el Poder Ejecutivo, queda sin efecto y no puede ser presentado de nuevo hasta la siguiente legislatura. Es el artículo 140 de la Constitución. En todo caso, este artículo es fundamental, en todo caso de reconsideración de un proyecto devuelto por el Poder Ejecutivo, vetado por el Poder Ejecutivo, las votaciones serán nominales por sí o no, y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes como las objeciones u observaciones del Poder Ejecutivo se publicarán inmediatamente en la prensa. Cuando un proyecto hubiese sido desechado, al principio por la Cámara a quien la otra se lo remita, por la segunda Cámara, cuando un proyecto hubiese sido desechado al principio por la Cámara a quien la otra se lo remita, quedará sin efecto y no podrá ser presentado hasta el siguiente. Vean todo el funcionamiento del tema de la promulgación y eventual veto y o levantamiento del veto. Si el Poder Ejecutivo no tiene observaciones que realizar, lo avisará inmediatamente, quedando así sancionado y expedido para ser promulgado sin demora. Es decir, en definitiva, es la promulgación. Si el Poder Ejecutivo no devuelve el proyecto, cumplido de los 10 días, queda promulgado tácitamente. Si el Poder Ejecutivo no devuelve el proyecto, cumplido los 10 días, tendrá fuerza de ley, dice la Constitución, y se cumplirá como tal. Sancionada una ley, para su promulgación se usará siempre de esta fórmula. El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, decretan.
Hemos visto entonces en este video introductorio la iniciativa en materia legislativa, cómo se trata primero en comisión. Hemos visto también la iniciativa en lo que tiene que ver con su exclusividad en cierta materia económica por el Poder Ejecutivo y todas las etapas: discusión, sanción, promulgación, eventual veto, eventual levantamiento del veto y requisito de la publicación. Dejo determinada bibliografía en la descripción a los efectos de una ampliación de este video introductorio, que en ningún caso intenta sustituir, tiene intención de sustituir las clases que oportunamente ustedes decidan tomar o deban tomar en la facultad respectiva. Ha sido un gusto y hasta nuestra próxima entrega.